Preguntas y respuestas de las 39 páginas. Segunda parte. 19. Antes de llegar a la diestra del Padre Supremo, porque hay que llegar primero a un plano de luz y después llegar a los coros gobernantes de los diferentes planos. Porque los planos de luz son las escalas que nos llevan hasta la diestra del Padre Supremo. No es posible llegar hasta el último nivel de un edificio sin pasar escala por escala, piso por piso. 20. Porque todos somos invitados a la diestra del Padre Supremo. Primero por ser hijos de Dios y segundo porque somos nativos de la altura y no de la tierra, por lo cual el terrestre está colmado de espíritus desencarnados, que están llenos de capas oscuras y el peso de ellas los agobia y no les permiten emprender el vuelo. 21. Que son espíritus viciosos y de dónde han salido. Son espíritus que al estar encarnados se han imperfeccionado por su propia culpa y también por culpa de quienes los han guiado en el terrestre en su forma corporal. 22. Como explica o define la confusión de las diferentes sectas que no permiten vivir como hermanos. Las leyes supremas universales de Dios son como los semáforos en cualquier sitio del mundo, para facilitar la movilidad de los vehículos y transeúntes. Para evitar accidentes, muertes y daños materiales. Ejemplo: si un alcalde por capricho le cambia el sentido a cada color de los semáforos, obligando a los conductores cumplir esa norma con amenazas, muchos lo harán por miedo. Aunque vean que es incorrecto, otros no estarán de acuerdo y se cambiarán de sitio. Entonces serán demasiados los accidentes inevitables. Como en tiempos pasados quien no acataba las reformas de la Iglesia Católica, eran condenados a morir en las hogueras. La confusión de las diferentes sectas, es la misma confusión de la Torre de Babel donde cada grupo, interpreta la palabra de Dios en un idioma espiritual diferente. 23. ¿Cuáles son las causas que se confunde a Dios por otra cosa? Que solo se inclinan por la vida material y se alejan de la vida espiritual, por lo cual se pierde la conexión con la parte divina. Entonces se ven en la obligación de utilizar toda clase de mentiras, para conquistar a un pueblo y tenerlo en la oscuridad. Más la ambición al dinero, cuántas mentiras utilizan muchos dirigentes de Dios, para quitarle el dinero a los seguidores. Más los abusos del sexo y los placeres, donde utilizan la palabra de Dios. Para tener varias concubinas o compañeras conyugales. Por eso confunden las verdaderas leyes de Dios para cometer toda clase de abusos. 24. Porque muchos que estudian la manera de ir a Dios se olvidan que todos somos hermanos. Por envidia y por egoísmo lo hacen, porque las leyes de Dios las han tomado como una competencia comercial, donde solo quieren ocupar el primer lugar como se hace en una competencia deportiva. 25. Porque se dice que todos somos hermanos. Como espíritus somos hijos de un mismo Padre creador de todo cuanto existe en el universo. Como materia somos hijos de la Madre Tierra, como humanos somos hijos de nuestros primeros padres Adán y Eva. 26. ¿En qué forma los astros dan vida y alimento a cada nativo? El plano de la Tierra se compone de partículas desprendidas de los astros, que son nutrientes más conocidos como minerales, proteínas, vitaminas, calcios, hierro. El ser humano se alimenta de plantas y animales, los animales se alimentan de las plantas y las plantas se alimentan de los nutrientes del suelo o partículas de los astros. Por lo cual cada flor y cada fruto según el colorido, pertenece a un astro diferente. 27. Que desempeña los gobernantes de los astros y cómo lo explica. Intervienen como mensajeros del Supremo y como guías para la humanidad, así facilitar las comunicaciones universales y espirituales entre Dios y el mundo. Ejemplo: en el terrestre las comunicaciones satelitales, los celulares pertenecen a diferentes empresas telefónicas, las cuales tienen que estar conectadas a diferentes antenas. Todo ser humano tiene su medio de comunicación espiritual que son los guías o ángeles de la guarda que pertenecen a determinado plano, como la empresa telefónica de los celulares. Los astros son como las antenas satelitales que facilitan la comunicación con el Supremo Dios. Ejemplo: un nativo de Júpiter, el guía pertenece a ese plano,
todo lo que necesite se hace a través de aquel plano, aunque necesite la ayuda de otros planos. Tenemos otro ejemplo. En nuestro país hay cantidades de personas de otras naciones. Cada extranjero al tener dificultades tiene que solicitar la ayuda al embajador del país que le corresponde y no a una embajada de otra nación diferente. Asimismo, los guías o ángeles de la guarda son como los embajadores de cada plano, a los cuales debemos pedir la ayuda. 28. Que desempeña el colorido de cada plano. Primero, para darle color a la vida, de lo contrario todo se vería a blanco y negro, como lo fue la televisión al comienzo. De igual, cada ser humano, el ángel de la guarda lleva el colorido del plano que le corresponde. Ese colorido es la energía que le da vida a cada espíritu y materia. Así como cada objeto, el color le da vida y belleza. Ejemplo: un edificio, un vehículo o un mueble que pierden el color, también pierden la vida y la belleza. Cada colorido también es una virtud diferente. Ejemplo: la virtud de una manzana no es la misma de un banano. 29. En que se convierten los regidores de los planos que ascienden y limpian el espíritu, hasta quedar emblanquecidos, llenos de luz sin color. Se convierten en espíritus invisibles entre los invisibles. Entre el sol y la luna. Entre los espíritus y materias. Porque su luz es pura y limpia como el cristal. 30. ¿Cuáles son estos espíritus y cómo se dejan ver de los bajos? Son aquellas estrellas que cambian de colorido de acuerdo a los planos. Como son puros como el cristal, tienen la facultad de reflejar los coloridos de todos los planos. Pero solo cuando ellos permitan dejarse ver de los bajos, de lo contrario pueden estar junto a ellos y no los ven. 31. ¿De dónde han salido los espíritus rebeldes? De aquellos espíritus que al cruzar el terrestre, como materializados, no han tenido humildad por falta de temor ante el Supremo y por la falta de respeto de hermano a hermano. También por practicar toda clase de vicios y maldades se han desmoralizado hasta quedar totalmente imperfectos. Aunque Dios es buen Padre y los recuerda con aquel cariño, no puede impedir que sean espíritus de cualquier animal, hasta que ellos con voluntad y esfuerzo propio salgan de la oscuridad a base de sufrimientos y sacrificios. Por lo cual el ser humano está lleno por todos lados de espíritus imperfectos que conducen por mal camino, para que les ayudemos a arrastrar o llevar las grandes cadenas de oscuridad de los vicios y del peso del sufrimiento que llevan. 32. ¿Qué hace el verdadero amador de Dios? Se limpia de las deudas espirituales del pasado, de los vicios y caprichos de materia en el presente, para regresar a Dios cruzando las escalas que son los planos de luz. Entonces no es decir yo amo a Dios cuando en verdad no se siente el anhelo de volver a Él, porque esto solo lo hacen los impostores o falsos amadores de Dios, que también se conforman con las buenas intenciones y no hacen nada. Lo que en verdad vale son los hechos y no las palabras. 33. ¿Qué significa despegarse poco a poco del terrestre? Significa liberarse de creencias, agueros, mitos, rituales, costumbres tradicionales, ideologías terrenales, que no conducen por el camino hacia Dios, ni conducen a la luz ni a la verdad. 34. ¿Cuándo y cómo se le presta la colaboración a todo aquel que la necesita, inclusive hasta el propio enemigo? Cuando nos concienticemos del dolor ajeno, cuando tengamos piedad y se reconozca que los enemigos son nuestros hermanos que muy extraviados están. Cuando se reconozca que los enemigos no han salido por casualidad, sino porque en vidas pasadas cuánto daño les hicimos, que en presente vienen como nuestros cobradores. Por lo cual hay que entregarse a la tarea como servidor de Dios, haciendo el bien sin recordar el favor que se hace. 35. Porque todo aquel que se entrega a la tarea como servidor de Dios lo tiene que hacer sin ánimo de lucro. Primero, porque Dios da el pan de cada día y paga a cada uno de sus siervos lo que le corresponde. Segundo, todo aquel que llega en busca de ayuda espiritual lo hace por los problemas que lo afectan. Por lo general, muchas de las veces quien presta el servicio espiritual, también hace parte de aquellos problemas causados en el pasado. Por lo cual está en la obligación de volver el bien por mal,
para sanar aquella deuda, por lo tanto. No se le debe cerrar las puertas solo porque se le considera como un enemigo. No es justo que después de hacerle tanto daño, se le pida dinero para ayudarlo a reponer los destrozos que lleva en el corazón. 36. ¿Cuáles son los espíritus que su luz no se pierde? ¿Cuáles son los espíritus bajos que en menos de nada el colorido los abandona? Los espíritus convertidos en estrellas son los espíritus de luz que llevan el colorido del plano que les corresponde y su luz no se pierde. Los espíritus encarnados que se encuentran entre la luz y la oscuridad, son los bajos que en menos de nada el colorido los abandona y quedan ennegrecidos. 37. ¿Cuáles son los espíritus que no alcanzan el colorido del plano que les corresponde? Son los espíritus encarnados. ¿Quiénes son? Incrédulos ingratos. Impostores. Rebeldes. Envidiosos. Viciosos y malhechores. 38. ¿Cuáles son los espíritus de luz que se disfrazan con capas negras y por qué lo hacen? Son maestros de luz encarnados cuando ingresa a sitios de oscuridad, como hospitales, cárceles, cementerios y sitios similares. Se tienen que cubrir con capas negras, para no ser descubiertos por los espíritus contrarios de oscuridad que pueden causar daño. Ejemplo. Un obrero para ingresar a sitios de alta contaminación, tiene que cubrirse con trajes que lo protejan del contagio o de infecciones. 39. ¿Cuáles son las partes en que divide la vida espiritual? Se divide como las clases sociales en el terrestre. Los de luz como la clase alta. Los de media luz como la clase media. Los de oscuridad como la clase baja y los espíritus totalmente imperfectos como la clase más baja. 40. ¿Por qué los que entregan el dinero a los pobres también tienen que saldar las deudas espirituales? Porque las deudas espirituales no se pagan con dinero, se cancelan con reconcilios, con arrepentimiento, con humildad y colocándose al servicio de Dios. De lo contrario se pagarán a base de sufrimientos. 41. ¿Cuáles son los planos nativos deudores que reciben el pago o se cobran de las deudas? Son los planos nativos que les corresponde a cada ser humano, al cual les causamos daños. Ejemplo. Al quitarle la vida a una persona no solo se encausa con aquel espíritu, también se encausa con el guía y el plano que le corresponde, también se encausa con los familiares, amigos o allegados. Además con los planos de cada uno de ellos. Ejemplo. Como las corporaciones bancarias en el terrestre. Cuando hay una deuda que no ha sido cancelada, entonces es reportado a todos los bancos y almacenes, para que ninguno le dé un préstamo o un crédito económico. El libro matriz dice que hay que reconciliarse con los rectores de cada plano, citando un representante para que éste represente a los otros rectores. El motivo es cuando se comete los errores queda la causa con el plano del día y de la hora en la cual se hace el daño. 42. ¿Qué son los miuras? Un mundo de espíritus de luz que no evolucionaban, pues no tenían necesidad del progreso y del sufrimiento porque vivían solo de la luz divina, por lo cual eran felices porque no había envidia y nada que perjudicara para comunicarse con el reino de Dios. 43. ¿Cuál es la verdad oscura del pasado? Que somos responsables de haber destruido la paz, la hermandad, la felicidad universal, por haber destruido la comunicación con el reino de Dios. Todo esto es la causa de nuestros sufrimientos en diferentes formas. Entonces, al ser ignorantes referente a esta verdad, culpamos a Dios, culpamos a la vida y culpamos a los demás.